Bueno, hola, ¿cómo están a todos? Hoy voy a arrancar con el video teórico, ¿sí? De la clase 5. Vamos a trabajar un poquitito números racionales. Este video va a ir en dos partes, ¿sí? La teoría va a ir en dos partes porque ya lo grabé dos veces y, y no me deja subirlo, ¿sí? Entero el video. Así que bueno, va a ir en dos partes. Entonces, hoy vamos a ver un poquitito, ¿sí? Vamos a seguir trabajando con los números racionales. Recuerden que los números racionales, entonces habíamos dicho que se podían expresar de dos formas, ¿sí? Como fracción, ¿sí? Que está escrito acá, o como decimal. Esas eran las dos formas de escribir un número racional. Como una fracción o como un número decimal, que es un número con comas, ¿sí? Ahora, retomando lo de las clases anteriores, ¿sí? Nosotros habíamos trabajado con el conjunto de los números naturales y con el conjunto de los números enteros. Yo acá lo que hice fue armar una recta y marqué algunos números, ¿sí? Marqué, estos serían los naturales y los enteros serían todos, ¿sí? Porque acuérdense que los enteros englobaban a todos, ¿sí? Los enteros eran los positivos más el cero más los negativos, ¿sí? Todos serían los enteros. Bueno, y armé esta recta, ¿sí? Entonces, pensando en estos dos conjuntos, ¿sí? En el conjunto natural y el conjunto entero. Si yo les pregunto ¿sí? ¿Qué números hay entre el 1 y, por ejemplo, el 5, ¿sí? ¿Cuántos números hay entre el 1 y el 5? Bueno, quiero saber cuántos números hay entre el 1 y el 5. Tengo 1, 2, 3 números, ¿sí? Entonces, entre el 1 y el 5 tengo 3 números. Ahora, si pienso cuántos números hay entre el 3 y el 5. Entre el 3 y el 5, ¿cuántos números tengo? Uno solo. Por otro lado, si pienso, no sé, entre el menos 2 y el 0, ¿sí? Entre el menos 2 y el 0. ¿Cuántos números tengo? Tengo un número, ¿sí? Que justo es el menos 1, ¿sí? Si pienso entre el menos 2 y el 1, entre menos 2 y 1, ¿cuántos números tengo? Y bueno, tengo dos números, tengo el menos 1 y tengo el 0. O sea que tengo entre menos 2 y 1, tengo dos números, ¿sí? Bueno, ahora sí, pasamos al conjunto de los números racionales, ¿sí? Que es esta recta que armé acá, ¿sí? Racionales. Y acuérdense que se representa con la letra Q, ¿sí? Armo una recta. Bueno, y acá voy a marcar, me interesa marcar el 0 por acá y por acá voy a marcar el 1, ¿sí? Tomo una escala grande, ¿sí? Yo tengo el 0 y acá tengo el 1. Bueno, ¿qué es lo que quiero que aparezca acá? Bueno, acá vamos a trabajar este concepto, ¿sí? Que es el de densidad del conjunto. ¿De cuál? De los racionales, ¿sí? Entonces sería la densidad del conjunto de los números racionales, ¿sí? Y les escribí una definición. Dice que siempre entre dos números racionales cualesquieran, ¿sí? Habrán otros infinitos números racionales, ¿sí? Esa es la definición. Siempre entre dos números naturales cualesquieran habrán otros infinitos números racionales. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, vamos a verlo a partir de esta recta, ¿sí? Supongamos que yo tengo esta recta. Tengo el 0, tengo el 1. Y divido este segmento a la mitad, ¿sí? Si yo lo divido a la mitad, entre 0 y 1, bueno, acá ¿qué voy a tener? Voy a tener 0,5. Yo el 0,5 lo voy a escribir como una fracción. Voy a tener un medio, ¿sí? Entre el 0 y el 1 obtuve un medio. Ahora, tengo esas dos mitades. Si las divido a la mitad de vuelta, marco acá, ¿sí? Acá voy a tener un cuarto, ¿sí? Y acá va a aparecer otra fracción, que no importa cuál sea, ¿sí? Pero va a aparecer otra fracción, ¿sí? Esto es cuarto, pero no importa. Ahora, si vuelvo a dividir, ¿sí? Estos pedazos que me quedaron los vuelvo a dividir a la mitad. Divido acá, divido acá, divido acá y divido acá, ¿sí? Voy a tener un octavo. Un octavo. Bueno, y esto van a ser otras fracciones, ¿sí? Esta es un octavo, bueno, van a ser 3 octavos, 5 octavos, bueno, no importa. Pero van a ir apareciendo otras fracciones. Y si vuelvo a dividir, ¿sí? ¿Me siguen? La idea, sigo dividiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Me van a aparecer otras fracciones, ¿sí? Cada vez más chiquititas me van a aparecer.
fracciones que en el denominador van a tener números más grandes, ¿sí? Me van a seguir apareciendo fracciones. Y si esos pedacitos que me quedaron los vuelvo a dividir a la mitad, y me van a aparecer más fracciones. Y eso lo voy a poder volver a dividir a la mitad. Van a aparecer más fracciones. Si vuelvo a dividir, bueno, ven cómo se arma un ciclo, siempre voy a poder seguir dividiendo. Bueno, obviamente acá, de forma por limitaciones físicas, yo tomé esta escala, ¿sí? Entre 0 y 1, ¿sí? Tiene este tamaño. Ahora si hubiese tomado una escala mucho más grande, ¿sí? Supongamos que hubiese marcado el 0 en un lugar y a 1 metro de distancia marco el 1, ¿sí? Y me pongo a dividir ahí. Y bueno, ahí voy a encontrar un montón más de divisiones antes que ya no tenga lugar para seguir dividiendo, ¿sí? Entonces, como ven, va a depender de la escala que yo elija, ¿sí? Pero bueno, la idea, ¿sí? La idea es que siempre voy a poder seguir dividiendo, ¿sí? Siempre voy a poder seguir dividiendo. ¿Y esas divisiones qué son? Y esas divisiones son fracciones, ¿sí? Porque es una unidad que la estoy fraccionando, ¿sí? La estoy dividiendo. Van a seguir apareciendo fracciones todo el tiempo. Entonces, si yo ahora pienso entre el 0 y el 1, ¿cuántos números hay? ¿Sí? Siempre en este conjunto, ¿sí? En el conjunto de los números racionales. Entre 0 y 1, ¿cuántos números hay? Y bueno, como mínimo hay todos estos que escribí. Pero la respuesta correcta sería que entre el 0 y el 1 hay infinitos números, ¿sí? Entre 0 y 1, acá, ¿sí? Esperen que se los marco. Sería acá, ¿sí? Acá, en toda esa parte, tengo infinitos números. Acá hay infinitos, ¿sí? Tengo infinitos números. ¿Y qué pasa? Esto no solamente pasa entre el 0 y el 1, pasa entre cualquiera dos números que yo elija, ¿sí? ¿Ven? Acá dice la definición, siempre entre dos números racionales cualesquiera. Yo elijo cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, elijo acá, entre entre un cuarto y un medio, ¿sí? O sea, sería esta partecita de acá. Esperen que se los marco. Sería solamente esta partecita de acá, ¿sí? En esa partecita, ¿cuántos números racionales voy a tener ahí en medio? Y bueno, como mínimo están esos, pero yo sé que esto lo puedo seguir dividiendo, ¿sí? O sea, ¿qué pasa acá? Acá también pasa lo mismo, ¿sí? ¿Qué hay? Entre el 1 medio y un cuarto también hay infinitos números, ¿sí? También hay infinitos números. Bueno, la idea es que a partir de esto entendamos la definición, ¿sí? Entonces nosotros decimos que el conjunto de los números racionales es un conjunto denso, porque si yo elijo dos números cualquiera, ¿sí? Por ejemplo acá, entre el 0 y el 1, yo elijo dos números cualesquiera, ¿sí? Entre medio de esos dos números van a haber infinitos números, ¿sí? Cosa que no ocurría con estos conjuntos, ¿sí? Con el conjunto natural y el conjunto entero no pasaba eso. Yo les decía, entre 1 y 2, ¿qué número hay? Y no hay ninguno, ¿sí? Acá cambia, ¿sí? Yo les decía, entre 0 y 1, ¿qué número tengo acá entre 0 y 1? Y acá no hay ninguno, ¿sí? Porque estoy trabajando naturales y con enteros. Acá no hay ninguno. Ahora acá, en racionales, entre 0 y 1, ¿cuántos números hay? Y hay infinitos números, ¿sí? Bueno, esta es una de las características más importantes que tiene el conjunto de los números racionales, ¿sí? Que aparece acá. Hasta ahora no había aparecido esto de que entre dos números pueden haber infinitos números, ¿sí? Yo siempre entre dos números decía o hay uno, hay dos, o hay cierta cantidad o no hay ninguno. Bueno, acá entre dos números cualesquiera, siempre, no importa cuáles sean, van a haber infinitos números racionales, ¿sí? Bueno, esto en cuanto a la idea de densidad del conjunto. Con esto vamos a poder resolver la actividad número 1, ¿sí? Que simplemente es marcar la respuesta correcta. Bueno, seguimos un poquito con ubicación en la recta, ¿sí? De números decimales. Bueno, ¿sí? Seguimos un poquitito con ubicación en la recta de números decimales. Son una recta, ¿sí? Y lo primero que hago marco algunos números enteros, ¿sí? Marco los números enteros. Ahora lo que voy a hacer es querer ubicar algunos números decimales, ¿sí? Por ejemplo,
Veamos, quiero marcar 0,5, quiero marcar 1,6, quiero marcar menos 1,4, ¿sí? Quiero marcar 2,5, ¿sí? Quiero marcar estos números, ¿sí? Lo voy a hacer, ¿sí? Siempre de forma aproximada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero me fijo, quiero marcar 0,5, ¿sí? 0,5 es más grande que 0, pero más chico que 1, ¿sí? Está entre 0 y 1. Va a estar en medio, ¿sí? Va a estar por acá, justo en la mitad. Este va a ser 0,5. Va a estar justo en la mitad entre 0 y 1, ¿sí? Ahora, pensemos 1,6. 1,6 va a estar entre 1 y 2, ¿sí? Justo en la mitad, entre 1 y 2 voy a tener 1,5. 1,6 va a estar un poquitito más a la derecha, ¿sí? Supongamos que acá está 1,5. Bueno, 1,6 va a estar un poquitito más a la derecha, ¿sí? Acá al lado. Ese va a ser 1,6, ¿sí? Esto es todo de forma aproximada. Ahora si tengo menos 1,4, ¿sí? Venimos acá. Acá tengo un menos 1, ¿sí? Tengo menos 1. Tengo menos 2. El medio va a estar menos 1,5, ¿sí? El medio va a estar menos 1,5. Entonces, justo en medio menos 1,5. Yo quiero menos 1,4, ¿sí? O sea, más chiquitito. Menos 1,4 va a estar por acá más o menos. Ahí va a estar menos 1,4. ¿Sí? Bueno, a ver si ahí mejora porque se iba de foco la cámara. Estoy teniendo problemas para grabar. Pero bueno, entonces ya habíamos marcado menos 1,4. Ahora quiero marcar 2,5. Bueno, 2,5 va a estar entre 2, ¿sí? Y 3. Justo entre medio de 2 y 3, ¿sí? Justo acá va a estar 2,5. ¿Sí? Bueno, em, todos, todos estos números decimales, ¿sí? Siempre los voy a ubicar de forma aproximada, ¿sí? Entonces van a tener una actividad en el punto número 2 que la idea es ubicar de forma aproximada los números decimales. ¿Cómo se ubican? Así como les acabo de mostrar, ¿sí? Se fijan entre qué números enteros están. Por ejemplo, 2,5. Yo sé que 2,5 va a estar entre 2 y 3. Y como es 0,5, sé que va a estar justo en el medio. Bueno, ubico ahí. Por ejemplo, acá menos 1,6. Y menos 1,6 va a estar entre 1 y 2, ¿sí? No es ni 1 ni tampoco es 2. 1,5, bueno, 1,6 es un poquitito más grande que 1,5. Va a estar un poquitito más a la derecha, ¿sí? Acuérdense que la flecha indica que siempre los números aumentan hacia la derecha, ¿sí? Entonces yo voy a marcar menos 1,4. Entonces, justo en el medio, entre menos 1 y menos 2, justo en el medio voy a tener menos 1,5. Pero si voy un poquitito más para allá, ¿qué pasa? Voy a tener menos 1,4, ¿sí? Acuérdense que tengo menos 1, menos 1,1, menos 1,2, menos 1,3, bueno, así, hasta llegar a menos 1,9, menos 2, ¿sí? Bueno, si tengo menos 1,5 acá, al lado tengo menos 1,4, que es el que yo quería marcar. Bueno, esto en cuanto a ubicar, a ubicar en la recta, así con esto resuelven la actividad número 2. Ahora en el siguiente video vamos a ver pasaje de fracción a decimal, de decimal a fracción, perdón, y multiplicación y división de fracciones.